Bien, una utilidad de la tabla de concentración de valores que acabamos de obtener, valores y expresiones de las características de resistencias y ganancias de las configuraciones que acabamos de ver, es para poder aplicarla al análisis de circuitos con transistores que se le conoce como amplificadores multietapa, en el cual se emplean dos o más transistores para poder manejar ciertas características de la configuración. Por ejemplo, puede ser obtener una ganancia más alta, una ganancia de voltaje más alta, o ganancia de corriente o de transconductancia, o un cierto comportamiento de respuesta en frecuencia, como lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, para ello se utilizan conexiones de amplificadores con varias etapas, por eso el título de este tema, que se llama amplificadores multietapa. Como ejemplo, vamos a ver el método de análisis de un amplificador multietapa. En este caso estoy utilizando como ejemplo una primera etapa formada por el transistor Q1 en configuración de emisor degenerado, seguido de una segunda etapa formada por el transistor Q2 que está en configuración de base común. Bien, en este circuito estoy definiendo el voltaje V0 en la carga RL, el voltaje VI y VS como lo hemos manejado en las configuraciones de una sola etapa. Además estoy definiendo dos resistencias, una resistencia verde, resistencia de entrada total de la configuración, y una resistencia de salida también como resistencia de salida total de la configuración. Nuestro objetivo va a ser calcular la ganancia en voltaje V0 en VI, la ganancia V', V0 en VS y las dos resistencias que les acabo de mencionar. Ok, observen que los dos transistores Q1 y Q2 están polarizados con las mismas resistencias, con los mismos valores de resistencias en cada transistor. R1, R2 y RE1 tienen los mismos valores que las resistencias R3, R4 y RE2. Si utilizamos los mismos transistores Q1 y Q2 con los mismos parámetros, las mismas características, eso nos va a permitir pues calcular de manera fácil el objetivo, que son las ganancias y las resistencias, ya que la polarización de ambos circuitos es la misma. Entonces la corriente ICQ1 y ICQ2 va a ser de 1 mA, como lo muestro en la parte inferior. Los parámetros híbridos igual van a ser iguales para ambos transistores con los mismos valores. Y entonces el ejemplo lo estoy poniendo de manera simple, de manera sencilla, con el objeto de que veamos o enfoquemos más hacia el procedimiento de análisis de un amplificador multietapa. Ok, entonces una vez que ya definimos que los dos transistores son idénticos, que ya conocemos la polarización, que están calculados los parámetros híbridos, el primer paso que vamos a realizar es dibujar el circuito en AC, como lo muestro en este circuito. En AC, acuérdense que todos los capacitores son un corto y las fuentes de alimentación de DC se pasivan, entonces se conectan a tierra. En este circuito podemos ver el transistor Q1 en configuración de emisor degenerado, el transistor Q2 en configuración de base común. Ok, una vez que ya dibujamos el circuito en AC, lo que sigue es tratar de simplificarlo viendo si hay resistencias que queden en paralelo. En este caso, si las hay, R1 y R2 quedan en paralelo, formando la resistencia RB que hemos manejado con un valor de 20K. RC1 y RE2 están en paralelo también. Como RE2 vale 1K y RC vale 10K, el paralelo genera una resistencia cercana a 1K, o sea 909.1. Y finalmente la resistencia RC2 y RL también están en paralelo, formando la resistencia RLAC, que nos da un valor numérico de 5K. Ok, utilizando entonces las resistencias RB, RM y RL como resistencias equivalentes, el circuito lo podemos dibujar de una manera más fácil, más simple, como se muestra en la parte inferior. Observen que ya comienza a tomar el formato que les he comentado de dos vías de tren, en donde encontramos en paralelo el BS, BI y B0. Ok, una vez que ya tenemos dibujado el circuito en AC de una manera más simplificada, lo que sigue es utilizar los parámetros, el modelo híbrido pi. Lo que sigue es utilizar el modelo híbrido pi de cada transistor para dibujar el circuito de pequeña señal. Para ello es recomendable colocar etiquetas en los terminales de los transistores con el objeto de darle seguimiento al dibujo de pequeña señal cuando utilicemos el modelo híbrido pi. Bien, en la parte inferior muestro el modelo híbrido pi ya con los transistores conectados. Para el transistor Q1 tenemos una configuración de emisor degenerado con un modelo híbrido pi utilizando el circuito Thevenin. Igual para el transistor 2 utilizo un modelo híbrido pi con el circuito Thevenin. A cada parámetro del modelo híbrido le pongo el subíndice correspondiente al transistor que está representando, y tenemos ya nuestro circuito de pequeña señal listo para comenzar a analizarlo. Ok, en esta página comenzamos el análisis del cálculo
de AB, B0 en BI. Para calcular B0 en BI, defino un voltaje intermedio entre las etapas, en la salida del emisor degenerado y la entrada del base común. A ese voltaje en azul le llamo BM como voltaje intermedio, con el objeto de poder calcular AB, que es B0 en BI, mediante el producto de dos relaciones de ganancia, B0 en BM y BM en BI. B0 en BM, si observamos el circuito, corresponde a la ganancia de un base común. Entonces si lo pongo como AB, línea BC, que significa ganancia en voltaje del base común, multiplicada por BM en BI, que es la ganancia en voltaje del emisor degenerado. Esta forma de escribir la ganancia total de la configuración, es decir, separándola en dos ganancias independientes, nos va a permitir utilizar las expresiones que tenemos en nuestra tabla de concentración de resultados y adaptarlas únicamente a la configuración de acuerdo a las resistencias o modificaciones que tengamos que hacer. Bien, si consultamos la tabla, vamos a ver que la ganancia en voltaje de base común B0 en BM en este caso está dada por más GM2 por RLAC, ya adaptado al transistor que estamos analizando, por eso le pongo su índice 2 a la GM. Y la ganancia en voltaje del emisor degenerado va a ser menos GM1 RLAC con gorrito entre 1 más GM1 por RE. Ok, entonces estas son ecuaciones tomadas de nuestra tabla de concentración de resultados. Vamos a adaptarlas al circuito que estamos analizando. Ok, la única ecuación que necesitamos adaptar en este caso va a ser la ganancia de voltaje del emisor degenerado. La del base común es directa su aplicación, entonces ahí no tenemos problema. Entonces para la ganancia en voltaje del emisor degenerado, la RLAC con gorro equivale a la resistencia de entrada de base común, la cual está formada por el paralelo de RM con RI' de base común. Y como conocemos los valores de estas resistencias equivalentes, RM vale 909.1 ohm y la resistencia de entrada a un base común, del base común que estamos analizando, vale 25 ohms, pues el paralelo lo domina prácticamente la RI' y tenemos una RLAC con gorrito de 25 ohms. Ok, una vez conocido este valor, ya podemos aplicar los demás resultados numéricos de la siguiente forma. Aquí aparecen nuevamente las expresiones de las ganancias en voltaje de base común, emisor degenerado, la RLAC con gorro ya calculada. Entonces lo que sigue es sustituir valores numéricos. Entonces la AB en azul, B0 en BI, la descomponemos en B0 en BM por BM en BS. B0 en BM es la ganancia de base común, que es más GM RLAC. GM vale 40 milis por 5K, la RLAC, por la ganancia del emisor degenerado, que es menos GM por RLAC con gorro, en este caso es 25, 40 milis por 25, entre 1 más GM por R, 40 milis por 1K. Los valores numéricos son más 200, que es la ganancia del base común, multiplicada por 0.024, que es la ganancia del emisor degenerado. Eso nos da una ganancia total de menos 4.87. Ok. Si calculamos ahora la ganancia en voltaje AB', pues utilizamos el mismo procedimiento que se aplicó en los análisis anteriores para los amplificadores de una etapa. AB' es B0 en BS, entonces B0 en BS lo descompongo en B0 en BI, que ya lo conocemos, lo que acabamos de calcular ahorita, por BI en BS. Entonces B0 en BI es la ganancia en voltaje AB y BI en BS es el divisor, que ya sabemos cómo calcularlo. BI en BS va a ser la resistencia de entrada del emisor degenerado, lo que significa la resistencia verde marcada como RIED, resistencia de entrada del emisor degenerado, entre la resistencia de entrada del emisor degenerado más RS, donde RID es el valor que resulta de poner en paralelo RB con RI' del emisor degenerado. Conocemos ya los valores. RB vale 20K y la RI' del emisor degenerado vale 200K. Recordemos que este valor es aproximadamente Rp más beta más 1 veces Re. Ok, entonces este paralelo nos da un valor de Ri del emisor degenerado de 18.2K. Ok, entonces podemos ya realizar el cálculo numérico de AB' utilizando la expresión que acabamos de ver con los valores numéricos de menos 4.87 para AB y el divisor que se forma entre BI y BS a través de la resistencia RI
RI del emisor degenerado, que es 18.2K, entre 18.2K más 600, eso nos da menos 4.71, que es un valor muy cercano a la ganancia AB, que es B0 en BI de menos 4.87. Entonces, casi no hubo variación porque el divisor que se forma a la entrada, recuerden que AB' depende de ese divisor de voltaje que se genera a la entrada. Como la resistencia RI del emisor degenerado es muy alta comparada con RS, casi no hubo caída de tensión, casi todo el voltaje lo está absorbiendo la resistencia verde, la resistencia entrada del emisor degenerado, y por eso ambas ganancias, AB' y AB, son muy similares. Bien, ya que calculamos las ganancias, calculamos ahora las resistencias de entrada y de salida del circuito. Aquí muestro el circuito en la parte superior, indicando dónde se definen RI y RI' para la configuración completa. Y en la parte inferior estoy colocando con flechas verdes la resistencia de entrada de un emisor degenerado, RI', y la RI después de considerar la resistencia RB. Ok, se observa entonces que RI' en naranja, la del circuito completo, es igual a la RI del emisor degenerado, RI' del emisor degenerado, y la RI del circuito completo es igual a la RI del emisor degenerado en verde. Ok, con base en estas igualdades que podemos observar en el circuito, con base en los valores que tenemos en nuestra tabla, podemos entonces calcular RI' como RIED igual a RP más beta 0 más 1 RE1. Recuerden que este valor es el que se encuentra en nuestra tabla de valor de resultados, de concentración de resultados, 206K, y la RI, que es RI' en paralelo con RB, se sustituyen valores, 206K en paralelo con 20K es 18.2K. Una vez calculadas las resistencias de entrada, procedemos a calcular la resistencia de salida. También hacemos una analogía de las resistencias Rsal' y Rsal en naranja con respecto a las resistencias que están en verde, que corresponden exclusivamente a la resistencia de salida de base común. Procedemos a calcular la resistencia Rsal de toda la configuración, igualándola a la Rsal de base común, Rsal' de base común, y la Rsal de toda la configuración igual a la Rsal de base común. Ok, tenemos que hacer una pequeña adaptación de las expresiones que tenemos en nuestras tablas de la siguiente manera. La Rsal', tomando la expresión de la tabla, es R02 más Rp2 1 más μ0 por la resistencia que en nuestra tabla aparece como RS en paralelo con RE. Ese paralelo lo tenemos que sustituir por la nueva resistencia que está presentando el circuito entre las terminales de emisor y tierra que tenemos para el transistor en base común. Recuerden que entre esos puntos que acabo de marcar, antes estaba conectada la resistencia R y quedaba en paralelo con RS el pasivo RBS. Ahora lo que tenemos que considerar ahí es la resistencia Rsal del emisor degenerado, la que estoy mostrando en esta parte del circuito. Ok, entonces adapto la expresión, en lugar de poner, repito, RE en paralelo con RS, como lo teníamos en nuestra tabla original, debemos colocar Rsal del emisor degenerado, donde Rsal del emisor degenerado es el valor que resulta de poner Rm en paralelo con Rsal' del emisor degenerado. Y Rsal' del emisor degenerado está dada por la expresión de la tabla también, como R01 más 1 más μ0 por R1. Ya tenemos un valor numérico de 4.1 megohm. Entonces la resistencia Rsal del emisor degenerado sería la resistencia Rm, que vale 909.1 ohm, en paralelo con 4.1 megas, domina la menor resistencia, 909.1 ohm, en forma aproximada. Ya que conocemos Rsal D, entonces procedemos a sustituirla en la expresión de la Rsal' total que queremos calcular. Entonces aquí están sustituidos los valores y obtenemos un valor de 3.18 megohms. Y la Rsal total es igual a la RC en paralelo con la Rsal', y eso nos da un resultado muy similar a 10K, porque la resistencia menor es 10K en este paralelo, de 10K con 3.18 megohms. La resistencia menor es 10K, es la que domina. Y ya tenemos calculados todos los parámetros de nuestro circuito. Entonces podemos hacer una concentración de resultados de este amplificador multietapa formado por un emisor degenerado y un base común,
Resumiendo los resultados, como aparecen en la parte inferior de esta página, tenemos una ganancia en voltaje total de menos 4.87. Observen que hay un signo negativo, quiere decir que hay inversión de fase. Una AB' de menos 4.71, muy similar a la ganancia en voltaje AB, porque no hay un divisor fuerte de voltaje en la entrada, es decir, el BS se está transfiriendo casi íntegramente a BI, por eso no hay una caída grande de voltaje. Las resistencias de entrada, RI' 206K, RI 18.2K, dominada por RB. La RSL' muy alta, 3.18 megas, y sin embargo está dominada en la RSAL total por la resistencia RC aproximadamente de 10K. Bien, este es el procedimiento que se utiliza para resolver amplificadores multietapa. Lo hicimos ahorita basándonos en la tabla de resultados de concentración propuesta en uno de los videos anteriores.